la Asociación Hermanos Saiz continúa la celebración por los 54 años de la fundación del Instituto Cubano del Libro, a través del proyecto del Café Literario La Comarca, con el Estrechando Espacio, pues estamos dialogando con personalidades de la cultura que han acompañado de alguna manera esta política cultural desarrollada a través del Instituto. Hoy nuestro invitado es Luis Álvarez Álvarez, maestro de Juventudes. Luis, muchísimas gracias por recibirnos. Nos encantaría comenzar por alguna anécdota que nos pueda contar en relación con el libro. ¿Tiene algún recuerdo ingrato sobre el libro, con un libro? Yo no tengo un solo recuerdo ingrato de ningún libro, la verdad. He leído libros muy malos, pero sencillamente no los recuerdo. Además, un libro que no te guste es lo más normal que hay. Si hay personas que no te gustan, imagínate tú un libro. En realidad yo empecé a leer muy niño. Y incluso antes de saber leer, me leían. Y tuve el privilegio de que mis padres estimularan ese deseo de lectura, que a veces llegó a ser también un poco exagerado. Por ejemplo, cuando llegaban las vacaciones, que pasábamos normalmente 2 meses en la playa, recuerdo una de las cosas más emocionantes para mí era que siempre me daban algún dinerito, no mucho, pero alguno, para comprar libros para las vacaciones. Y esa selección de libros para las vacaciones, que no eran más que allá de 5 o 6, el libro era caro entonces, pero era una experiencia muy excitante, ¿no? Ir a la librería, entonces la librería cultural, en la calle General Gómez, que es una pena que se haya dejado perder ese local para convertirlo en una tienda de Artex, no porque yo menosprecie Artex, pero es que esa librería era una librería emblemática. Ir allí a la sección de niños, a ver qué libro, generalmente de Salgari, que era mi preferido, o de Julio Verne, que estaba en el segundo lugar, podía comprar. Después, en mi adolescencia, coincidió con el esplendor inicial del Instituto Cubano del Libro. Me recuerdo haciendo una cola gigantesca para comprar Rayuela en la librería La Vernia, que no existe ya, estaba ahí, ahora hay una cafetería frente al Cine Casablanca, una cola enorme para comprar Rayuela. En los años 60, fines de los 60 y en la década de 70, la gente leía. La gente leía y compraba libros. Incluso en esas casas donde la gente no tenía hábito de lectura, el libro era un adorno, es decir, era una marca de pronto en la psicología social del cubano de aquellos primeros años. Recuerdo también que a veces despectivamente, y claro que era un poco de esnovismo, pero era de alguna forma simpático, los muchachos jóvenes de 20 años, 21 años, por ahí, solían ir a hacer las enormes colas de la Cinemateca de Cuba en La Habana con un libro bajo el axila. Y eso motivó que muchos, incluido yo, la verdad, nos burláramos de aquello injustamente y dijéramos que eran intelectuales de sobaco o lectores de sobaco. Está bien, era una especie de esnovismo, pero al mismo tiempo era algo muy positivo, porque significaba que para la psicología social más generalizada, incluso entre la gente joven,
leer era un signo positivo, un signo que daba caché, una cosa de onda, ¿no? Yo siento que todo eso se ha perdido y que es grave que se haya perdido realmente. La lectura, además, funcionaba con toda claridad desde la secundaria básica. No voy a hablar de primaria porque no es, o sea, yo no hice la primaria en la Revolución, pero la secundaria sí. Y en aquella secundaria había que leer. Yo recuerdo tranquilamente en el receso de mi secundaria a mi profesora entonces de secundaria, Rosalina Martínez, que en el receso se ponía a hablar de otros libros con los estudiantes que se quedaban con ella para oírla. Eso es dar el ejemplo de alguna manera. Esas cosas son importantes. La lectura no nace espontáneamente, se diga lo que se diga. La lectura nace a partir del ejemplo general. Y entonces, bueno, de ahí deriva que bueno, yo no creo, como mucha gente ha dicho y a veces escrito y publicado, que hoy se lea menos. El acto de leer es un acto de descifrar la palabra escrita. Yo pienso que hoy se lee más, pero se lee Facebook, se leen mensajes de texto, se lee internet, pero no se leen otras cosas, no se lee literatura, no. Ni siquiera en las carreras donde profesionalmente las personas deben prepararse para esto. Yo creo que hemos perdido mucho tiempo en metodologías de enseñanza de esto, de aquello y de lo demás allá, y que si es enseñanza o enseñanza-aprendizaje, o que si tal cosa o tal otra. Nosotros tenemos que volver a eso que decía en su intervención Corina Mestre. Tenemos que volver al ejemplo. Esa es la única metodología esencial. No digo que a mí no me interese la pedagogía, al contrario, pero no podemos ponerla por encima del hecho mismo cultural y de aprendizaje de que se trata. En este sentido, la lectura, que no es solo lectura literaria, está en este momento en riesgo. La lectura del libro está en riesgo. Y eso es muy peligroso en un momento también en que por muchísimas razones, y no en Cuba, sino a nivel del planeta, estamos abocados a un cambio del soporte material de la lectura, es decir, del libro. El libro cada vez con más fuerza es libro digital. Yo tengo que confesar que, si bien al principio me dio algo de trabajo, en este momento yo leo más en formato digital que en papel. El libro, en este sentido, siempre es, además de una fuente de conocimiento o de disfrute o demás, es también un maestro. Y está en riesgo también porque lamentablemente el nivel de rigor editorial está bajando. Eso no puede ser un secreto para nadie. Yo recuerdo con extremado placer haber leído en los años 60, 70 y haberlos releído recientemente, que aquellos libros que se producían por tiradas masivas de a veces hasta 10.000 ejemplares, en un momento en que el instituto publicaba más de 100 títulos al año, los errores, las erratas en los libros cubanos apenas se podían percibir. Cuando aparecía uno decía, ¡ah! ¡Qué barbaridad! Y hoy realmente no es así. Hoy ya no se sabe cómo se usan los signos de puntuación y cómo aparecen en un libro. No se sabe. Y se empieza por un signo de puntuación y se termina con una idea mal escrita o explosiva por mal escrita. Nosotros tenemos que detenernos a reflexionar en la historia misma del Instituto Cubano del Libro, en sus grandes etapas, de grandes logros y de enorme participación en la cultura cubana, y reflexionar en que necesitamos rescatar eso, y rescatarlo para mejorar
para crecer, para que el libro de nuevo vuelva a tener un impacto psicosocial verdaderamente tangible. Es tan importante mirar atrás, tener en cuenta a esa generación que fundó el instituto, que hizo una gestión, contribuyó a una gestión editorial tan importante. Luis, en función de eso, de esas lecciones, ¿qué usted considera trascendental para esa conformación del expediente de Camagüey como ciudad creativa, con argumentos desde el punto de vista de la obra, del resultado de la literatura? Esto es un proyecto interesantísimo y hay que agradecerle particularmente al director de la Oficina del Historiador haber promovido este reconocimiento para la ciudad. En este sentido es interesantísimo, es importantísimo que tengamos en cuenta por qué Camagüey merece plenamente ese reconocimiento por parte de la UNESCO. A mí Cintio Vitier me dijo un día: los camagüeyanos son la sal de la tierra, refiriéndose a los escritores camagüeyanos. Los camagüeyanos son la sal de la tierra. Y tenía razón. Nada más hay que mirar dónde se fundó la literatura cubana, en Camagüey. Pero si miramos después la historia vivida, la historia producida, creada, hay un momento en que Enrique Sáenz, en un libro sobre la literatura cubana de esos siglos difíciles y oscuros aparentemente, 17, 18, Sáenz dice que en el siglo XVIII la mejor oratoria que se hacía, particularmente oratoria eclesiástica, era en Camagüey. Pero cuando miramos en el siglo XIX, nosotros encontramos cuestiones verdaderamente impactantes, como que, bueno, la escritora de lengua castellana más importante del siglo XIX fue Gertrudis Gómez Avellaneda, la más importante en lengua castellana. La periodista más destacada de todo el mundo hispánico, España incluida, fue Aurelia Castillo de González, que nació en Camagüey. Una mujer que fue capaz de cubrir la exposición de París, que Martí se imaginó a partir de lo que leyó, pero ella estuvo ahí y escribió certerísimamente sobre la exposición, o entrevistó a Louis Pasteur, el eminente científico francés, inventor de la vacuna contra la rabia. Habló incluso de inventos muy novedosos en la época y que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana, como el ventilador. Y ella escribió sobre el ventilador cuando se acababa de inventar. Es decir, una mujer con una capacidad de captación de lo moderno extraordinaria. Enrique José Varona, a quien tenemos tan olvidado, está considerado como uno de los 50 ensayistas latinoamericanos más importantes de la primera mitad del siglo XX, que no es poco decir. ¿Qué decir de Nicolás Guillén, poeta nacional? Pero antes de Nicolás Guillén, ¿cómo olvidarse de la obra de Mariano Bruhl, que fue traducida al francés por un gigante de las letras francesas como Paul Valéry? Para que un tipo como Paul Valéry se molestara en traducirlo al francés, tenía que tenerlo en muy alta estima. O Emilio Vallagas, cuya obra completa no se ha podido publicar todavía en Cuba por razones de derechos de autor, pero que fue uno de los más importantes especialistas en poesía afroamericana. Cuando digo afroamericana, efectivamente digo eso, desde Canadá hasta Argentina, como se puede evidenciar en su prólogo y en su compilación Mapa de la Poesía Negra, publicado en Argentina y que nunca se ha podido publicar en Cuba, porque no se ha autorizado por sus herederos.
Cuando pensamos, por ejemplo, que el jefe del post-boom o baby boom era Severo Sarduy, un camagüeyano, cuando pensamos, por ejemplo, que el jefe reconocido, si puede hablarse así, o la cabeza más destacada de la generación poética de los años 50 fue Escardó, ya en otro orden de cosas, textos históricos y antropológicos importantísimos se deben a camagüeyanos como Pichardo Moya. Cuando pensamos, por ejemplo, que la primera revista netamente femenina, de modo que se adelantó al feminismo incluso, solo podían publicar mujeres en ella, solo se podían tratar temas que interesaran a la mujer, e incluso se pensó en crear una escuela de tipógrafas mujeres para que la revista fuera producida a nivel material solo por mujeres. Eso no ocurrió en La Habana. Es decir, cuando pasamos balance, vemos que, aunque no viva de eso, para los que piensen en semejante tontería, aunque Camagüey no viva de eso, a nivel de comprar algo en el mercado, pero vive de eso culturalmente. Solo una persona analfabeta, desde el punto de vista cultural, puede pensar una cosa así. Afortunadamente, no creo que sea lo que abunde. Camagüey aportó al país grandes voces, incluso algunas de esas grandes voces son consideradas particularmente destacadas a nivel mundial, como es el caso de Severo Sarduy. No, la condición de ciudad creativa desde el punto de vista literario, Camagüey la tiene más que merecida, porque, insisto, en la razón que tuvo Cintio en esa hermosa metáfora, los camagüeyanos, la literatura aquí producida o producida por personas nacidas aquí, efectivamente es la sal de la tierra. Muchas gracias, Luis, por las coordenadas que nos ha brindado acerca del Instituto Cubano del Libro y de la gestión editorial que está en manos de las nuevas generaciones de autores, de escritores, de lectores.